Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Poveda, soy del programa de licenciatura en educación infantil de segundo semestre. Y a continuación responderemos las preguntas de mis compañeras. Mi compañera Carvajal Pacheco pregunta: ¿conoce las causas del por qué el trabajo infantil? La segunda pregunta es: ¿en qué sectores considera que se encuentra más amplio el tema de explotación laboral infantil? El tercero es: ¿considera que en Colombia existe negligencia al defender a estos niños? Y la cuarta es: ¿colabora usted cuando ve un niño vendiendo en las calles? Okay. Entonces, a lo que yo di respuesta fue lo siguiente. La primera: la causa del trabajo infantil en Colombia es por falta de recursos. También hay otras causas, como tomar el trabajo infantil como un castigo para los niños. Pero para mí personalmente la principal causa es la falta de recursos, ya que si no hay recursos toca trabajar. Y si no hay trabajo para, para los papás de estos niños, entonces es muy probable que ellos mismos manden a sus propios hijos a trabajar. Este tema lo tocaré más adelante. Entonces, a lo que responda la segunda pregunta: ¿en qué sectores considera que se encuentra más amplio el tema de explotación laboral infantil? A lo que yo respondí: el trabajo infantil se ve más en las plazas de mercado, porque hay familias que tienen su negocio pero no tienen los recursos suficientes para contratar empleados. Entonces ponen a sus hijos a trabajar y pues es muy visible, pues tanto que uno lo termina viendo hasta normal, ¿no? Entonces, el tema es muy complejo, ¿cierto? Y pues por eso mismo digo que uno mismo lo va a estar normal, porque pues los mismos padres no tienen cómo pagar sus empleados, entonces ponen a sus niños y pues eso sería un caso de trabajo infantil muy duro y pues también muy complicado de resolver, ¿cierto? La tercera dice: ¿considera que en Colombia existe negligencia al defender a estos niños? A lo que yo respondí: aunque en los últimos años esto ha ido disminuyendo, este problema se sigue viendo, pero en cierta parte sí hay negligencia, porque el gobierno piensa que no pasa nada con esto, cuando en realidad todavía lo hay, entonces no hace nada. Entonces pasa lo mismo cuando uno habla y dice, cuando uno piensa que no está pasando nada, ¿cierto? En alguna parte de su casa, tanto en el círculo familiar como en un círculo social también, uno piensa que no pasa nada, cuando en realidad sí lo pasa y pues uno deja las cosas ahí pensando que no. Y pues entonces eso hace que el problema se agrave mucho más. La cuarta dice: ¿colabora usted cuando ve a un niño vendiendo en la calle? A lo que yo respondí: se hace por amabilidad, porque también hay que tener en cuenta que estos niños muchas veces sufren de maltrato basado a que no llevan el suficiente dinero a su casa. En conclusión, es una problemática muy cuestionada e interesante. En ese punto se hace por amabilidad porque pues uno sabe lo que conlleva un niño que no lleve su suficiente dinero a la casa. Y pues también la problemática es muy cuestionada y muy interesante, y pues el gobierno debería hacer algo en arreglar todo esto. Bueno, entonces vamos con las preguntas de mi compañera Roncancio. Ella escogió el tema de la contaminación ambiental. Entonces, las preguntas son así: 1. ¿Por qué cree usted que hay contaminación ambiental? 2. ¿Quiénes son los más afectados por la contaminación ambiental? ¿Cuáles son los tipos de contaminación que hay? Es una pregunta más teórica. Cuarto, ¿cómo crees que podemos ayudar con la contaminación ambiental? Y las respuestas son las siguientes. En la primera pregunta: ¿por qué cree usted que hay contaminación ambiental? Porque primero, el primer motivo es por la falta de educación ambiental y sentido de pertenencia por el entorno en que vivimos, por el acto excesivo de la tala de árboles, por la atracción de petróleo, gases de efecto invernadero que el mismo ser humano causa con sus acciones.
Esto va más en un problema de conciencia, que si no lo resolvemos nosotros mismos no se va a resolver. Bueno, entonces la segunda pregunta dice, ¿quiénes son los más afectados por la contaminación ambiental? A lo que yo respondí, todos somos expuestos a esta gran problemática, ya que nos perjudica a todos de una u otra manera. Sencillamente, ¿quiénes más van a ser afectados sino nosotros? Y pues está obvio también los seres vivos. Entonces, por eso mismo vuelvo al contexto de que nosotros mismos tenemos que resolver esto, no buscar ayuda externa de otras personas, sino que nosotros mismos, desde casa y desde nuestro círculo social. Listo. Con la pregunta teórica, ¿cuáles son los tipos de contaminación que hay? A lo que yo respondí, la contaminación se da a causa de las siguientes sustancias, de la emisión de la emisión de las siguientes sustancias, perdón. Las tóxicas, humos de la fábrica, quemas de basura u automóviles. La contaminación del agua a causa por los desechos y residuos tóxicos que verten en los ríos o mares. La contaminación del suelo por el uso de pesticidas, el riego con aguas negras y desechos industriales. Entonces, como podemos ver, todas estas las causamos nosotros. Entonces, por lo tanto, es más un problema que tenemos que resolver nosotros. Y la cuarta, ¿cómo cree que podemos ayudar con la contaminación ambiental? A lo que yo respondí, la primordial es crear conciencia ciudadana, no quemar ni permitir la tala de árboles, separando de manera adecuada los residuos que generan en los hogares, lugares de trabajo, evitar el uso de plásticos y aplicar el poder de las 3 R's, que son reduce, reutiliza y recicla. Desde este punto podemos causar un cambio tanto como en nosotros como en el mundo, ¿no? Entonces sería eso. Gerald Portela escogió el tema del consumo de drogas en los jóvenes. Las preguntas son, ¿qué factores cree que genera el consumo de la juventud? Actualmente en el barrio se evidencia esta problemática. Las drogas generan vandalismo y cuáles serían nuestros aportes para mejorar esta problemática. A lo que yo respondí. A la primera, muchos jóvenes experimentan con las drogas por curiosidad, por aburrimiento o por preocupaciones que tienen en su vida, por cambiar de ánimo o hasta porque parece divertido hacerlo. Pues pienso que son eso, ¿no? Porque pues pienso que cada uno es, por así decirlo, preso de su propio vicio. Entonces, sería eso. En el segundo, actualmente en el barrio se evidencia esta problemática, de decir, en algunas esquinas del barrio se encuentran estos consumidores de drogas, cada vez más aumentan la población de estas personas, también contaminando a los otros niños, que por ende siempre pasan por ahí. Entonces es muy probable que ellos lo vean y pues que ellos repitan estas acciones. La tercera, ¿las drogas generan vandalismo? Para mí sí. Sí, porque cuando ellos están al tope con las drogas hacen muchas cosas malas como de robar, dañar, matar y hasta violar. Todo esto mismo generado por el efecto que estas generan en el ser humano. Y la cuarta, ¿cuál sería nuestro aporte para mejorar esta problemática? Se deben hacer campañas contra esta problemática, educar a los padres para que los niños desde pequeños entiendan el problema a causa de consumir estas drogas. Y ya, no siendo más, estas son las respuestas que yo di a las preguntas. Muchas gracias.